Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Guardia de seguridad humilla y expulsa a la casera por ser negra, sin saberlo. En Chicago, la ciudad del viento y los sueños rotos, un antiguo barrio volvía a la vida. Antaño desierto, olvidado por los planes oficiales, ahora se transformaba gracias a la llegada de nuevos inversores y a la energía de quienes, como Clarissa Johnson, lo vio como una oportunidad para renacer. En el corazón de este distrito se encontraba la Torre Parkview, un imponente edificio comercial de ladrillo rojo con amplios ventanales adornados con delicadas molduras. Este edificio no era una simple construcción, era un símbolo, fruto del arduo trabajo de varias generaciones de la familia Johnson. Clarissa, a sus 42 años, encarnaba una fuerza serena. Una esbelta mujer negra de ojos profundos y oscuros, irradiaba una elegancia natural que, sin embargo, ocultaba un espíritu de lucha inquebrantable. Cada mañana, cruzaba el umbral de la Torre Parkview consciente del peso de su legado familiar. Su padre Charles Johnson había construido este edificio en la década de 1970, en una época de enormes obstáculos, especialmente para un hombre negro en una sociedad marcada por la segregación y la discriminación. Charles luchó por ofrecer a su familia no solo un legado, sino también esperanza, un mensaje de ambición y éxito. Desde su desaparición 5 años antes, Clarissa había tomado las riendas. La tarea no era fácil, el edificio requería reformas importantes y los bancos a menudo se mostraban reacios a concederle préstamos. Además de las dificultades financieras, Clarissa tuvo que lidiar con miradas escépticas y rumores dudosos sobre su capacidad para administrar semejante legado. Pero nunca se rindió. Con paciencia, inteligencia y una red de emprendedores diversos, resucitó la Torre Parkview. Atrajo pequeñas boutiques locales, startups prometedoras y oficinas modernas, transformando el barrio en un lugar vibrante y dinámico. Al otro lado de esta historia, a la entrada del edificio, se encontraba John Carter, 55 años, jefe de vigilancia en The Parkview Tower. John, ex militar, había pasado la mayor parte de su vida en un suburbio conservador del Medio Oeste. Allí, la diversidad era escasa, y los valores que le habían inculcado eran la disciplina, el estricto cumplimiento de las normas y la desconfianza hacia lo desconocido. Su carrera militar le había dado un fuerte sentido de la jerarquía y el orden. Pero también le había inculcado juicios tácitos, especialmente hacia quienes no encajaban en su imagen de buen orden. Sin ser siempre consciente de ello, John albergaba prejuicios profundamente arraigados, en particular hacia las mujeres negras en puestos de autoridad como Clarissa. Su función en la Torre Parkview era clara: garantizar la seguridad y hacer cumplir las normas sin excepción. Pero en su mente, este rigor se codeaba con cierta reserva, incluso un escepticismo mal expresado, hacia el propietario negro que dirigía el edificio. Esa mañana, el aire de Chicago era fresco, casi cortante, lleno de la promesa de un largo otoño. Hojas de arce cubrían las aceras y una ligera neblina flotaba entre los edificios. Clarissa salió de su coche eléctrico, aparcado justo en la entrada de la Torre Parkview. Se había dedicado por completo a preparar este día, le esperaba una reunión crucial con inversores neoyorquinos interesados en adquirir un piso entero para una incubadora tecnológica. Este contrato no solo representaba ingresos significativos, sino también el reconocimiento público de la colosal labor que había realizado. Clarissa lucía un sencillo pero sofisticado vestido de seda negra y un abrigo camel ajustado. Llevaba el pelo recogido en un moño perfecto, sus pendientes discretos y su maquillaje ligero. Irradiaba una fuerza elegante que solo el cansancio de los combatientes invisibles podía apenas empañar. Su bolso contenía archivos importantes, pero también las huellas de incontables noches de insomnio orquestando todo. Al subir los 3 escalones que conducían a la entrada del edificio, se cruzó con algunos empleados que ya estaban en sus puestos. Algunos la saludaron con un gesto cortés. Ella les devolvió la sonrisa y paso decidido. Pero esa mañana John Carter estaba aún más rígido que de costumbre. De pie en su puesto, rígido como una tabla con su uniforme azul marino y la gorra calada hasta la frente, observaba atentamente cada rostro que entraba por la puerta. Había recibido una notificación sobre una posible vigilancia reforzada debido a un intento de robo en un edificio vecino. Y cuando sus ojos se posaron en Clarissa, algo dentro de él se tensó. No llevaba su placa a la vista. Venía sola. Y, sobre todo, él no podía,
o inconscientemente se negaba, a reconocerla como la máxima autoridad de aquellos lugares. Dio un paso adelante. Señora, debe presentar su credencial para entrar, dijo secamente, sin emoción. Clarissa se detuvo en seco, sorprendida. Durante meses, había estado entrando y saliendo libremente sin que John la saludara más que con un simple hola. Pero hoy, su tono había cambiado. No había ni respeto ni reconocimiento en su voz. John, soy yo, Clarissa Johnson, soy el dueño. Siempre he tenido acceso libre. Ya lo sabes. La miró fijamente un segundo, pero su expresión permaneció cerrada. Un ceño fruncido, imperceptible, pero que delataba algo, ¿duda? ¿Vergüenza? ¿O simplemente un deseo de imponerse? No discrimino, señora. Las reglas se aplican a todos. Con credencial visible, no se permite la entrada. Clarissa sintió una repentina tensión en el pecho. Una especie de injusticia, un desequilibrio brutal. Pero luchó contra ella. Había trabajado demasiado para un solo día. No era momento de perder la paciencia. John, yo administro este edificio. He estado aquí antes que nadie, todos los días, durante 5 años. ¿Me conoces? Merezco un mínimo de respeto. Pero en lugar de calmar los ánimos, sus palabras parecieron irritarlo aún más. Enderezó los hombros, como para afirmar una autoridad que temía que se le escapaba. Las reglas son reglas, señora. Si no puede cumplirlas, tendré que pedirle que abandone la entrada. Vaya a buscar su credencial o regístrese como todos los demás. Clarissa abrió la boca para responder, pero su mirada fue captada por quienes la rodeaban. 2 jóvenes empleados de una agencia de marketing se habían detenido en el vestíbulo. Una gerente de la tienda en la planta baja sacó discretamente su teléfono, como si presintiera que la escena estaba a punto de hacerse viral. Clarissa sintió que se le subían los colores a las mejillas. No por vergüenza, sino por rabia contenida. Estaba a punto de hablar, pero John hizo un gesto. No agresivo, sino autoritario. Él dio un paso adelante y extendió el brazo, bloqueándole el paso con firmeza mesurada. Un gesto humillante, casi paternal, como si fuera una simple intrusa, una desconocida. Por favor, señora, retroceda. Esta es mi última advertencia. Clarissa sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda. No era el frío de una mañana de octubre, ni siquiera el viento de Chicago que arrastraba las hojas por la acera. Era ese escalofrío interior, ese que brota del corazón cuando la humillación golpea sin previo aviso. Se quedó allí, paralizada por un instante, como petrificada en el mármol del vestíbulo, frente a un guardia de seguridad que acababa de negar su existencia, su autoridad, su identidad. No era solo otra visitante mal identificada. Era Clarissa Johnson, heredera y administradora de este edificio. Pero hoy, a ojos de John Carter, era solo otra mujer negra a la que le habían pedido papeles. Una figura entre muchas. Sospechosa por defecto. Y a su alrededor, comenzaron los susurros. Un ligero zumbido al principio. Susurros. Respiraciones contenidas. Miradas que no se atrevían a apoyarla del todo, pero que, en su silencio, participaban de la escena. Oyó a una joven decir en voz baja. ¿No es esa la dueña? Es ella, ¿verdad? Otro respondió. Quizás no la conoce. Debería haber llevado su placa. Las palabras, lanzadas en una lluvia de fuego, cortaban como cuchillas delgadas. Cada sílaba servía como un cruel recordatorio de que, a pesar de todo lo que había construido, a pesar de todos sus esfuerzos, todo podía derrumbarse en un segundo, solo hacía falta un hombre, una mirada, una duda. Pero Clarissa, aun temblando, se negó a ceder a la ira. Sintió que las lágrimas brotaban, espesas, calientes, saladas, pero las contuvo. No le daría a esta escena un final explosivo. No se pondría a gritar, a abofetear, a llorar. No se convertiría en el cliché que quizás inconscientemente esperaban. Ella levantó la barbilla, inhaló lentamente y luego se giró con dignidad. Cada paso que daba hacia la salida era una lucha interna. Sentía el pecho pesado, sus manos apenas temblaban. Cruzó el pasillo en silencio,
pero cada golpe de sus tacones en el suelo sonaba como un grito silencioso. Al entrar en su moderno loft con paredes de ladrillo visto, Clarissa cerró la puerta lentamente. No hubo portazo. Solo un clic suave, seguido de un largo silencio. Se quedó un momento apoyada en la puerta, con la mirada perdida, paralizada como una estatua. Entonces, por fin, se soltó. Las lágrimas que había contenido resbalaron suavemente por sus mejillas. Ninguna queja cruzó sus labios. Era un silencio profundo, como el que se encuentra en los cementerios de antiguos recuerdos. Se quitó los tacones y los colocó con cuidado en la entrada. Al pasar frente al espejo del pasillo, se encontró con su propia mirada. Se detuvo un buen rato. No vio a una mujer débil, sino a una mujer cansada. Cansada de existir mientras tenía que demostrar constantemente que tenía derecho a existir donde estaba. Estaba sentada en su sofá, aún erguida, con las rodillas cruzadas y las manos juntas. Frente a ella, los archivos de los inversores estaban allí, sobre la mesa. Olvidados. Inservibles. Su teléfono vibraba, varias llamadas perdidas, probablemente de su asistente preguntándose dónde había ido. Pero no contestó. Los recuerdos volvieron a inundarme, como un torrente contenido durante demasiado tiempo. Se vio a sí misma a los 14, cuando un supervisor la acusó de copiar en un examen, simplemente porque obtuvo una calificación mejor de la esperada. Se vio a sí misma a los 22, rechazada en una entrevista sin siquiera poder hablar, con su nombre demasiado exótico en su currículum, según dijeron. Se vio a sí misma a los 30, frente a un banquero que le preguntó si su esposo sería aval del préstamo, a pesar de haber construido su negocio sola. Esta escena de esta mañana no fue aislada. Fue otra variante de la misma lucha. Una lucha silenciosa e insidiosa contra esa mirada que duda, que clasifica, que sospecha. Pero Clarissa no era una víctima. Era una luchadora. En el fondo, sabía que dejarse llevar por la ira sería un error. También sabía que John Carter no era solo un hombre rígido, era un espejo, una ilustración del sistema, sus defectos, sus puntos ciegos. Entonces, después de 2 horas de silencio, respiró profundamente. Encendió su computadora y empezó a escribir. No es una queja. Todavía no. Pero una nota de observación relató los hechos, hora a hora, palabra por palabra. Citó a los testigos, las miradas, las palabras exactas. Lo enumeró todo, como un investigador que se niega a permitir que se distorsione la verdad. Luego escribió una pregunta al final de la página. ¿Cómo convertir una lesión en una palanca de cambio? Y en ese preciso momento, Clarissa Johnson retomó el control de su historia. A la mañana siguiente, el cielo de Chicago estaba bajo y caía una lluvia ligera y constante. Clarissa llegó a la Torre Parkview antes de lo habitual. No se encontró con John. Había empezado su turno 1 hora más tarde ese mismo día. En la sala de reuniones 403 del 4º piso, los miembros de su equipo se reunieron alrededor de una larga mesa de roble claro. El ambiente era sobrio y profesional, pero se respiraba una tensión sosa. Clarissa, de pie y derecha, sosteniendo una carpeta de cuero negra, habló sin rodeos. Necesito contarles sobre un incidente grave que ocurrió ayer por la mañana. No se trata solo de una interacción desafortunada. Es una advertencia sobre un problema mucho más profundo. Su mirada recorrió la sala. Todos escuchaban. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron en silencio. Ella habló. Sus palabras fueron precisas, controladas. Sin exageración ni patetismo, pero con un dolor contenido. Habló de la humillación. De la mirada de John. De la multitud silenciosa. De lo que significaba para una mujer negra, propietaria de una casa, ser tratada como una intrusa en su propio edificio. Sentado a su derecha, Mark Stevens, su director financiero, un hombre blanco de unos 50 años, dejó la pluma. Con un temperamento tranquilo y racional, Mark fue un aliado discreto pero firme, uno de los primeros en creer en el proyecto de Clarissa. Él la miró, genuinamente sorprendido. ¿Quieres decir que John no te reconoció? ¿O que ignoró deliberadamente quién eras? Creo que es peor, Mark. Vio a una mujer negra sin placa. Y eso fue suficiente. Un pesado silencio siguió a sus palabras.
Después de un momento, Mark se enderezó. Entonces es hora de hacer algo. No en 6 meses. No con excusas genéricas. Ahora. Clarissa asintió. Quiero conocerlo. Cara a cara. No quiero hacerle daño ni humillarlo. Pero quiero que me escuche. Y quiero que me entienda. Esa misma tarde, en una pequeña sala de cristal en la planta baja, se organizó una reunión entre Clarissa, Mark y John. John entró primero. Se sentó lentamente, con el rostro tenso, la mandíbula apretada y las manos cruzadas sobre la mesa, como si esperara un interrogatorio militar. Clarissa llegó tranquila, serena, con la mirada fija. Se sentó frente a él. Mark permaneció en segundo plano, como un observador neutral pero vigilante. Clarissa comenzó, con voz tranquila, sin temblar. John, quiero que sepas que no estoy aquí para acusarte con enojo. Estoy aquí para decirte lo que siento. Y para pedirte que me escuches. John permaneció en silencio. La escuchaba, pero con la rigidez de los hombres criados para no doblegarse. No soy un extraño. Este edificio me pertenece. He invertido toda mi energía, mi dinero y mis noches sin dormir en él. Y ayer, me hiciste sentir que no pertenecía aquí. Que no merecía cruzar esas puertas. No me viste, John. De verdad que no. John suspiró suavemente. Apretó los dientes. Yo, no quise humillarla, señora Johnson. Solo hago mi trabajo. Eso es todo lo que siempre he sabido hacer cumplir las reglas. Clarissa asintió lentamente. Lo entiendo. Pero a veces el verdadero trabajo, también consiste en ver más allá de las apariencias. Preguntarse por qué aplicamos ciertas reglas con más rigor a algunas personas que a otras. John no respondió. Pero desvió la mirada. Una arruga se formó entre sus cejas. Tras su dureza, había una verdadera incomodidad. Quizás incluso un atisbo de consciencia. Después de unos momentos de silencio, Mark intervino tranquilamente. John, no estamos aquí para castigarte. Estamos aquí para crecer juntos. Este edificio no es solo un lugar de trabajo. Es un lugar donde la gente vive, lucha y triunfa. Necesitamos protegerlo, en todos los sentidos. Clarissa, con el apoyo de Mark, propuso entonces una iniciativa en la que había estado pensando durante mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a imponer por miedo a parecer demasiado comprometida, una formación obligatoria para todo el personal de seguridad, administración e incluso gerentes de tienda. Un curso de formación sobre sesgos inconscientes. Sobre diversidad. Sobre inclusión. Sobre las miradas que damos sin darnos cuenta. Sobre las palabras que decimos sin malicia, pero que duelen. John aceptó. No de inmediato. Permaneció en silencio durante 2 días. Luego, tras leer los testimonios de algunos empleados e inquilinos, varios de los cuales habían confesado anónimamente que ya habían experimentado sospechas injustificadas o miradas duras, asistió a la primera sesión. Al principio, John escuchó sin escuchar. Se cruzó de brazos. Miró por la ventana. Se sintió perseguido. Expuesto. Pero un vídeo lo impactó. Una grabación de un guardia de seguridad de otra ciudad, que se había disculpado públicamente tras arrestar a una madre negra y a su hijo, creyendo que estaban robando, a pesar de que acababan de mudarse. Juan vio su propio reflejo en este hombre. Poco a poco, empezó a hablar. A hacer preguntas. A dudar de sus reacciones automáticas. A reconocer que había crecido en un entorno donde ciertas ideas eran normales, pero profundamente injustas. Y al finalizar el entrenamiento, le escribió una breve carta a Clarissa. Creí que protegía este edificio siendo cauteloso. Ahora me doy cuenta de que lo estaba volviendo hostil. Gracias por no alejarme. Gracias por despertarme. John Carter. Con el paso de las semanas, una sutil pero poderosa transformación se produjo dentro de la Torre Parkview. Clarissa, fiel a su enfoque sereno y reflexivo, decidió no convertir a John en un enemigo, sino en una oportunidad de cambio. Creía firmemente que los errores, al reconocerlos, podían convertirse en puntos de partida para el crecimiento. John,
por su parte, no estaba acostumbrado a cuestionar sus reflejos. Es sargento del ejército, siempre había actuado según un código rígido, orden, disciplina y aplicación inflexible de las reglas. Sin embargo, desde aquel enfrentamiento con Clarissa, una duda lo asaltó. ¿Era posible que, al querer ser justo, hubiera sido injusto? ¿Que su rigor hubiera enmascarado profundos prejuicios? Esta duda, incómoda pero persistente, lo obligó a reflexionar. Durante la capacitación sobre sesgos inconscientes, escuchó, primero en silencio, luego con atención. Las historias de discriminación contadas por otros empleados, los ejemplos de la vida real, los datos sobre microagresiones, todo fue revelador. Recordó momentos de su vida en los que vio sin comprender. En los que juzgó sin saber. Una declaración de un orador lo impactó: el racismo no siempre es un acto violento. A veces es simplemente la negativa a reconocer la humanidad de los demás. Poco a poco, Ion cambió. Empezó a saludar cada mañana a los inquilinos que antes ignoraba. Se esforzó por aprenderse sus nombres, por escuchar sus historias. Le preguntó a Clarissa si estaría dispuesta a contarle un poco más sobre su padre, quien había construido el edificio. Ella accedió, conmovida por su sinceridad. Le mostró fotos, cartas, planos antiguos. Ion quedó impresionado por la visión, la valentía y la tenacidad de este hombre negro en un mundo de obstáculos. Y comprendió cuánto Clarissa cargaba con esta herencia, con orgullo y dolor. Un mes después, en un desayuno comunitario celebrado en el salón principal, Ion pidió hablar. Ante una treintena de inquilinos, empleados y visitantes, se puso de pie, erguido como un soldado, pero con expresión humilde. Quisiera decir algo. Juzgué a una mujer por su apariencia, no por lo que es. Le falté el respeto a la señora Johnson, la dueña de este lugar que todos compartimos. Me disculpo públicamente. Se hizo un pesado silencio, luego un bajo murmullo de aprobación, seguido de un sincero aplauso. Clarissa sonrió, conmovida pero digna. No buscaba humillación ni venganza, solo reconocimiento del agravio que había sufrido, y ese reconocimiento estaba presente, en las palabras de Ion, en los ojos de la gente, en las lágrimas silenciosas de una joven negra al fondo de la sala. Desde entonces, la Torre Parkview dejó de ser un simple edificio. Se convirtió en un símbolo. Un ejemplo de lo que un lugar puede llegar a ser cuando se guía por la justicia, la compasión y la escucha. Las asociaciones vecinales invitaron a Clarissa a compartir su experiencia. Creó un programa educativo llamado Derribando los Muros, cuyo objetivo es capacitar a las empresas para una mejor acogida de la diversidad. En cuanto a Ion, se convirtió en mentor de los nuevos agentes de seguridad. Les habló no solo de protocolos, sino también de respeto, consciencia y transparencia. Contó su historia como advertencia, pero también como prueba de que el cambio es posible. Clarissa, por su parte, continuó su lucha. No por ira, sino por responsabilidad. Sabía que no estaba sola al tener que demostrar su legitimidad una y otra vez. Cada día, mujeres y hombres como ella luchaban por ser vistos, escuchados y respetados. Así que ella también habló por ellos. Luchó por ellos también. Y en el vestíbulo de The Parkview Tower, ahora adornado con una gran pintura en honor a su padre, se instaló una pequeña placa. Este lugar es fruto de la resiliencia. Que sea un ejemplo de dignidad y unidad.